Hola, mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Este es el segundo video que estoy haciendo, el cual trata de mostrar cómo se puede calcular un perímetro de circunferencia de una manera completamente distinta a la tradicional, que ya tiene 2700 años, la cual se ha conocido históricamente. Es un cálculo geométrico que nace dentro del perímetro de la circunferencia, el cual estructura un número irracional, el número pi, 3.14159265. Las preguntas sobre este cálculo tienen que ver más con la tradición y la historia. Durante 2700 años solo se vio una sola posibilidad, una alternativa de cómo calcular un perímetro de circunferencia, no tomando en cuenta que la matemática da distintas maneras de cómo representar o cómo encontrar el valor, ya sea de un cálculo determinado, de una figura geométrica o de un algo que se busque. La matemática es funcional y siempre da más de dos puntos de vista o dos alternativas distintas de cómo llegar a un resultado. Entonces, la pregunta más importante para mí, con la cual voy a ir comenzando a dar forma a esta presentación de este cálculo del perímetro de circunferencia que hice yo, en el cual desarrollé un esquema que me da 5 alternativas distintas como mínimo de cómo calcular el perímetro de circunferencia, entendiendo puntos de vista bastante relevantes, como que la geometría es posicional y los números representan distintas figuras geométricas. Entonces, basado en esos dos puntos, hubieron muchas cosas que se dejaron fuera con respecto a la geometría y los números. Entonces, esto es un cálculo que tiene que ver con la comprensión de los números y la comprensión de la geometría. La comprensión de la geometría da a conocer el verdadero valor del perímetro de circunferencia, que es otro número racional, 3.14269685, y su nombre es Akron. El tema aquí más relevante es cómo calcular un perímetro de circunferencia. Con la manera tradicional que lleva 2700 años, la cual, si se estudia en profundidad, va a ir mostrando que realmente no es un cálculo para calcular el perímetro de circunferencia, es un cálculo para dividir infinitamente en números pares el perímetro de circunferencia. Entonces, en este ejercicio o en este video, voy a ir mostrando los distintos pasos, un poco superficiales, no muy profundos, y más adelante subiré videos en los cuales profundice un poco más en el tema de cuáles son los puntos de vista que realzan necesariamente que pi no es el perímetro de circunferencia del diámetro 1 o el diámetro 10, y cuáles son las alternativas de cómo calcular el perímetro de circunferencia, y por qué entiendo que toda la matemática no es exacta, que la matemática en cierto punto es imperfecta, no da valores exactos. Entonces voy a partir con un resumen. Como dije, va a ser una idea que va a ir progresando paulatinamente, un paso a paso. No voy a profundizar mucho en este tema, así que comienzo. El radio le da forma al perímetro de circunferencia al girar 360 grados. La línea del perímetro de circunferencia es una línea curva. El radio y su diagonal dan forma a la división infinita del perímetro de circunferencia. Aquí va lo interesante de este cálculo con el cual se estructuró el número irracional pi. Primero, doy a entender que un número par, que en este caso es 4, representa 4 lados. Los cuatro lados del cuadrado, cada uno va a representar, si lo vemos en profundidad, la base de un triángulo. Y esa base de ese triángulo va a representar a una parte del perímetro de circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Las preguntas, como dije antes, son muy importantes. ¿Calculando un perímetro de circunferencia o comenzando la división infinita del perímetro de circunferencia en números pares? Porque es muy importante comprender lo que se enseña. Si se enseña que este cálculo es para calcular el perímetro de circunferencia, las personas van a terminar entendiendo que están calculando un perímetro de circunferencia. Pero si se enseña que este cálculo es para dividir el perímetro de circunferencia con números pares infinitos, el cálculo va a ser para dividir al perímetro de circunferencia con números pares infinitos. Entonces, planteo la idea. Voy a dar una aproximación al número correspondiente al perímetro de circunferencia, que es 3.14. Si yo divido 3.14 por 4, voy a obtener 7.85. Saco el cuadrado
del perímetro de circunferencia y veo que son 4 triángulos. Pongo como se dice, los pongo en línea y da una línea segmentada que es la suma de las 4 bases de los triángulos. La cuarta parte del perímetro de circunferencia está representada por la diagonal del radio 5, que es la base del triángulo 7.0710-67812. Pero aquí está lo primero y lo más interesante. Si yo divido 31.14 por 4, voy a obtener que el valor del perímetro de circunferencia que está representando esa base es 7.85. En este momento ya estoy diciendo que el valor del perímetro de circunferencia es mayor a la diagonal y a la base del triángulo, que es 7.0710-67812. Lo más importante, estoy percatándome que estoy dividiendo el perímetro de circunferencia en 4 partes. La suma de las 4 bases de los triángulos va a dar una aproximación de 28, 28, 4, 2, 7, 1, 12, que va a ser el primer acercamiento a pi. Entonces aquí estoy dando otra alternativa distinta. La suma de las bases que dividen al perímetro de circunferencia va a dar una estructuración que se va a ir aproximando al número pi, el número racional 3.14159265. Entonces voy viendo que van sumándose muchos puntos de vista. Creo que uno de los más relevantes es que si yo le resto el valor del perímetro de circunferencia 31.14269685 a lo que es la suma de la base de los 4 triángulos, el valor me va a dar 3.14269685. Y si le resto a ese mismo valor 31.1415965 correspondiente al diámetro 10, que es pi, el valor es 3.13165526. De aquí en adelante van a empezar las comparaciones entre los dos números irracionales. El número pi, que nace dentro del perímetro de circunferencia, y el número acron, que es el perímetro de circunferencia cuyo valor es 3.14269685. Lo más importante es entender que el número par, que va a representar la división del perímetro de circunferencia, 31.14, va a ser el mismo número par que va a representar la cantidad de triángulos que hay dentro del perímetro de circunferencia. Como dije anteriormente, este es un resumen con respecto al video anterior. Aquí voy a dar unos puntos muy relevantes. Primero, estaba diciendo que el valor del número que va a representar la división par del perímetro de circunferencia va a representar también la cantidad de triángulos que hay dentro del perímetro de circunferencia. Si el número par es 8, van a haber 8 triángulos que, si yo los pongo en línea, van a haber 8 segmentos que sumados van a dar otra aproximación al número pi, que en este caso es 30, 61, 1, 46, 74, 56. En YouTube hay unos tutoriales de cómo calcular un perímetro de circunferencia de la manera tradicional. Yo estoy dando, digamos, no una profundización en el tema, porque si no lo expandiría y sería demasiado largo. Entonces voy expresando que los 8 triángulos están representados por un número par, el 8. Ese mismo número par va a dividir el perímetro de circunferencia 31.14 en 8 partes. Su octava parte va a ser 3.925. Entonces voy viendo que por una parte los segmentos sumados me van a dar una aproximación al número pi, pero como el perímetro de circunferencia existe, tiene que ser dividido por el número par, que va a representar la cantidad de triángulos que hay dentro del perímetro de circunferencia. Si el perímetro de circunferencia es dividido por el número par 16... ¿Aló? ¿Estás 16 aquí o el 16? Bueno, eso fue un pequeño percance. Bueno, estaba diciendo necesariamente que el número par, que va a representar la cantidad de veces que es dividido el perímetro de circunferencia, va a representar también la cantidad de triángulos que hay dentro del perímetro de circunferencia. Sus bases se van a sumar, en este caso son 16 bases, cada una tiene un valor de 1.950923218 multiplicado por 6 le da a dar un acercamiento de 31.244149. Entonces voy viendo que se están aproximando al número pi. Pero el gran tema y más importante que hay que entender, que yo estoy dividiendo el perímetro de circunferencia, no estoy calculando el perímetro de circunferencia, porque el valor del perímetro de circunferencia existe. Lo único es que se conoce su aproximación 31.14. El resto de los decimales no se conocen. Bueno, yo sí lo conozco porque descubrí una manera distinta de cómo calcular el perímetro de circunferencia.
Aquí lo más importante, hay que entender que este cálculo no es para calcular el perímetro de la circunferencia. Este cálculo es para dividir infinitamente al perímetro de circunferencia en números pares. Se partió con 4, después con 8, después con 16, después infinitamente. Y infinitamente, en el infinito se suman las bases de los triángulos que estarán representados por un número irracional y van a estructurar al número pi. Entonces voy viendo que durante 2700 años este cálculo que se usó para calcular el perímetro de circunferencia es un cálculo que realmente es para calcular la división infinita en números pares del perímetro de circunferencia. Hay que tomar muy en cuenta que yo estoy tomando en la cuarta parte la posición correspondiente a la octava parte del perímetro de circunferencia. Entonces, entre este punto y este, sé que está la octava parte del perímetro de circunferencia. Vamos a hacer un pequeño minuto. Aquí lo más importante que hay que entender es que cuando yo dividí el perímetro de circunferencia en 4 partes, su cuarta parte va a representar la cuarta parte del perímetro de circunferencia. Cuando lo dividí en 8 partes, va a representar este punto y este otro. Entonces voy viendo que cada segmento representa una parte posicional del perímetro de circunferencia. Bajo este punto de vista, cada segmento va a representar una posición geométrica que va a dar un valor que va a estar representado por la curva del perímetro de circunferencia. La octava parte, la parte número 16. Entonces, los segmentos representan los puntos donde van a coincidir en dar un valor correspondiente al perímetro de circunferencia. Como dije, la línea del perímetro de circunferencia ya existe. Lo que hay que entender acá es que el valor correspondiente al perímetro de circunferencia como parte va a ser siempre mayor al valor del segmento, la base del triángulo que representa la división del perímetro de circunferencia. Yo llegué a la parte 4096 y me dio un valor de 3.14159265. Significa que entre este punto y esto, la línea segmentada correspondiente a la división del perímetro de circunferencia me dio un valor de 31.149216.5. Entendiendo que el valor del perímetro de circunferencia ya existe y su valor empieza con 31.14. En resumen, lo que se está calculando acá es la división infinita en números pares del perímetro de circunferencia. O sea, cada número par va a representar la cantidad de veces que he dividido el perímetro de circunferencia y va a representar la cantidad de triángulos cuyas bases dividen el perímetro de circunferencia. Quien enseña que este cálculo es un cálculo para calcular el perímetro de circunferencia tiene que entender que tienen que encontrar la otra manera distinta de cómo calcular la división infinita del perímetro de circunferencia en números pares infinitos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Tenemos una línea segmentada que está dentro del perímetro de circunferencia, que está representada por un número irracional que es 3.14159265, que es el número pi correspondiente al diámetro 1 y 31.1415 correspondiente al diámetro 10 o al radio 5. Ahora, el gran tema es aquí entender que existe un perímetro de circunferencia, el cual encontré yo, cuyo valor es 3.14269685 correspondiente al diámetro 1 o 31.14269685 correspondiente al diámetro 10. Su nombre es sacro. Si yo tengo una línea segmentada dentro del perímetro de circunferencia y la saco, voy a entender que esto no es el perímetro de circunferencia. El número pi no representa al perímetro de circunferencia, porque el número pi nace de la división infinita de la diagonal del radio 5 o 0,5, 7.0710, 67812. Entonces, los triángulos infinitos, que en el infinito van a estar representados por su base va a estar representada, los triángulos que en el infinito van a tener una base que va a estar representada por un número irracional, al sumarse van a estructurar al número pi. Entendiendo esto,
si yo encontré la línea segmentada, este número tiene algo muy particular. Va a representar a otra figura geométrica, pero como perímetro de circunferencia. Tenemos a un pi, que es la línea segmentada, que divide el perímetro de circunferencia 3.14269685, y tenemos un perímetro de circunferencia correspondiente al diámetro 9.964866, que es 31.14159265. Históricamente nunca se tomó en cuenta que existe una línea segmentada y existe una línea que representa el perímetro de circunferencia. Por lo tanto, acá hay un problema. El problema más grande es entender que tienen que haber dos números irracionales que representen a dos líneas completamente distintas. El radio da forma al perímetro de circunferencia y el radio y su diagonal dan forma a la línea segmentada, que es la suma de los triángulos infinitos, la suma de la base de los triángulos infinitos que dan forma al número pi 3.14159265 correspondiente al diámetro 1 o 31.14159265 correspondiente al diámetro 10. Ahora, históricamente, al entender esto, históricamente nunca se tomó en cuenta que existen dos líneas. La línea segmentada y el número de 31.14269685. Aquí va lo interesante. Si esta línea segmentada no es un perímetro de circunferencia en esta base, el diámetro 10 o el diámetro 1, va a quedar como algo amorfo, porque al no ser el perímetro de circunferencia no completa el valor del perímetro de circunferencia y su octava parte no completa el valor correspondiente, perdón, su cuarta parte no representa el valor total del perímetro de circunferencia. Aquí está lo interesante. Esta es una división infinita del perímetro de circunferencia en números pares, cuyos triángulos infinitos están dividiendo infinitamente el perímetro de circunferencia. Si parte de la cuarta parte, que es 7.0710, no puede volver a representar esa cuarta parte como perímetro de circunferencia porque ahí adquiere otro valor completamente distinto. Su valor como diagonal es 7.06858346.3 y su radio es 4.9982433. Vemos que el perímetro de circunferencia y las líneas segmentadas que está dentro del perímetro de circunferencia las sacamos. Entonces, conclusión. Si esto es un perímetro de circunferencia en otro diámetro, en una base mayor va a ser una línea segmentada. Si esto es una línea segmentada en este diámetro, en otra base inferior va a ser un perímetro de circunferencia. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos figuras geométricas completamente distintas representadas por un mismo número. Esto correspondiente al diámetro 10, 31.14159265, la suma, que es producto de la suma de los triángulos de la base de los triángulos infinitos que dividen al perímetro de circunferencia, y este es el perímetro de circunferencia correspondiente al diámetro 9.964866 y el radio 4.9982433. Lo interesante es que son dos figuras geométricas completamente distintas que están representadas por un mismo número. 31.14159265 como perímetro de circunferencia correspondiente al diámetro 9.964866 y 31.14159265 la línea segmentada que divide el perímetro de circunferencia 31.14269685 correspondiente al diámetro 10. Como había expresado, existen dos líneas completamente distintas. El radio le da forma al perímetro de circunferencia y el radio le da forma a la línea segmentada, que es la suma de las bases de los triángulos infinitos, que quedarán representados por un número irracional correspondiente al diámetro 1, es 3.14159265, un número irracional con decimales infinitos. Y el tema es, aquí, es que hay que entender que todos los números racionales e irracionales, entre ellos los periódicos puros, periódicos mixtos, son perímetros de circunferencia. Significa que un número entero puede representar a un perímetro de circunferencia, un número irracional puede representar a un perímetro de circunferencia. Todos los números del 1 al infinito en ascenso representarán a los perímetros de circunferencia, y del 1 al infinito en descenso representarán de la misma manera a los perímetros de circunferencia. Y aquí está lo más interesante. Pi, que es un número irracional, que es la línea segmentada que divide, que es la suma de la base de los triángulos
infinitos que dividen el perímetro de circunferencia, que queda representada por el número irracional pi, va a representar a todos los números como pi. Significa que todos los números del 1 al infinito en ascenso van a ser pi y todos los números del 1 al infinito en descenso van a ser pi. Tenemos dos líneas completamente distintas. ¿Qué quiere decir? Que 3.14, 26, 96 y 85 correspondiente al diámetro 1 y al radio 0,5 va a ser en esta línea segmentada un pi. Y pi correspondiente al diámetro 10 y al radio 5, que puede ser 31.14159265, o el correspondiente al diámetro 1 y el radio 0,5 va a ser un perímetro de circunferencia. Esto es lo que contradice casi toda la historia, porque el mismo número representa dos figuras geométricas en dos diámetros completamente distintos. Ejemplo, si este fuera el diámetro 9.964866 y su radio 4.9824233, tenemos un pi que es 31.14159265 como perímetro de circunferencia. Y en el diámetro 10 y en el radio 5 tenemos a un pi como línea segmentada 31.14159265, que es la suma de las bases infinitas que dividen el perímetro de circunferencia, que da como resultado un número irracional. Los pi pueden estar representados por números periódicos, números irracionales. Ahora, lo más importante que hay que entender que en la base 10 los números irracionales solo van a producir números periódicos. Eso quiere decir, si multiplico la diagonal de 1, 1.1414213562 por 3.14269685, el número irracional que representa todos los perímetros de circunferencia me va a producir un número periódico infinito. Pero si multiplico el mismo diámetro, 1.1414236562 por pi, me va a producir un pi, que es la suma de las bases de los triángulos infinitos que dividen el perímetro de circunferencia 444, cuyo valor va a quedar representado por un número irracional que es 4.4428882932. Esto significa que cada vez que pi multiplica un diámetro va a dar un pi, y cada vez que acron 3.14269685 multiplica un diámetro va a dar con un perímetro de circunferencia. Lo más importante es que al multiplicar los números correspondientes a la diagonal de 1, acron solo va a producir números enteros y números periódicos, y pi solo producirá 3 números periódicos. Bueno, para terminar, digo que todos los números van a estar representando a todos los perímetros de circunferencia y van a quedar representados por el número acron 3.14269685, y todos los pi todos los números van a representar pi y van a quedar representados por el número pi 3.14159265. Primero debo, como se dice, dar a entender que todo este video está siendo hecho con un celular y que el sonido es un poco bajo, por eso estoy hablando un poco fuerte muchas veces. Si durante toda la historia, aquí voy a ir a hacer un resumen, se calculó el perímetro de circunferencia con un cuadrado dentro del perímetro de circunferencia, y lo que se desconocía era el valor del perímetro de circunferencia, y sí se conocía el valor del diámetro y del radio. Ahora el cálculo va a ser inverso por una parte, ¿ya? Significa que aquí se conoce el valor del perímetro de circunferencia y se desconoce el valor del radio y del diámetro. Aquí lo importante en este cálculo es comprender ¿cómo se dice?, la funcionalidad de los números, la polifuncionalidad, cómo funcionan los números, y lo otro más importante, comprender la geometría. La geometría da el resultado, encuentra el verdadero perímetro de circunferencia, porque es la geometría que se interpreta de una manera distinta, es la que da el resultado. Ahora, voy entendiendo esto de esta manera. Primero, debo entender que toda la geometría tiene que ver con líneas. Pero en este caso, las líneas pueden representar números irracionales o números enteros, o racionales. En este caso, esta línea representa el valor número 40. Pero esta línea puede representar el perímetro de este rectángulo, el perímetro de este cuadrado
el perímetro de esta circunferencia y la línea segmentada, la cual divide el perímetro de circunferencia. Voy viendo que un mismo número representa distintas figuras geométricas. Entonces, en este ejercicio se aplica la transformación. La transformación de las figuras de una en otra figura completamente distinta y la transformación de los números. ¿Por qué la transformación de los números? Y aquí lo voy a explicar con una analogía sencilla. Imagínense un árbol, una manzana y una semilla. Son tres figuras completamente distintas, pero funcionan en un estado de dependencia. Significa que la semilla le da forma al árbol, el árbol a la manzana y la manzana a la semilla. Entonces, voy viendo que esas figuras geométricas son completamente, esas figuras o esas formas son completamente distintas, pero están en un estado de dependencia. Pero en este mundo existen muchos árboles con muchas semillas y muchos frutos distintos, por lo tanto, cada uno va a tener una estructura completamente distinta. Los números son iguales. Aquí, si uno no puede identificar qué significa un número, lo puede transformar en otro para poder identificar cuál es su funcionalidad o qué es lo que representa. Las figuras geométricas son lo mismo, es lo mismo. O sea, una figura geométrica puede ser un perímetro de circunferencia, y aquí está lo interesante, puede ser un perímetro cuadrado. ¿Y cómo puede ser un perímetro de circunferencia igual a un perímetro cuadrado? Al estar representados por el mismo número, lo que estaba explicando recién. Si yo tomo en cuenta que tengo un perímetro cuadrado 40, acá voy a tener un perímetro de circunferencia 40. La cuarta parte de 10 de cuadrado es igual a la cuarta parte de 10 como curva. Entonces, el mismo número representa dos figuras geométricas distintas. Parto de la idea y parto por entender que se comprendió el hecho de que todos los números son perímetros de circunferencia. Aquí voy a hacer una primera aproximación y después voy a hacer una aproximación más profunda, porque ese es el tema, esta es la base de cómo calcular un perímetro de circunferencia. Es una visión completamente distinta, porque aquí se toma en cuenta el hecho de que todos los números representan a los perímetros de circunferencia. Por eso expliqué que el tema del decimal infinito correspondiente al número pi no es un problema. ¿Por qué? Porque se pueden trabajar con números enteros en este cálculo del perímetro de circunferencia completamente distinto al esquema tradicional que lleva 2700 años, o se puede trabajar con números periódicos o con números irracionales. Entonces, el tema parte por entender que aquí se desconoce el diámetro y el radio, pero sí se conoce el valor del perímetro de circunferencia, porque todos los perímetros de circunferencia están representados por números. Entonces, un segundo. Ya. Lo primero que voy a hacer es dar a entender que estos tres números perímetros de circunferencia están representados por tres números irracionales: 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, 3.14, 26, 96, 85 y 3.14, 3, 80, 13, 46. Son tres perímetros de circunferencia que existen, porque en la realidad existen todos los perímetros de circunferencia. Pero aquí voy a dar primero una visión completa, y después me voy a enfocar en profundizar un poco más el tema. La idea, si yo multiplico este perímetro de circunferencia por 9, me va a dar este perímetro de circunferencia, que es 28, 28, 74, 33, 385. Pero este valor que está representando, este número que está representando este perímetro de circunferencia, de igual manera va a representar a un perímetro cuadrado. Significa que los cuatro lados sumados de este cuadrado van a dar el mismo valor correspondiente al perímetro de circunferencia. ¿Qué significa? Que la cuarta parte del cuadrado se puede transformar en la cuarta parte del perímetro de circunferencia, de recta a curva o de curva a recta. Su diagonal, la del cuadrado, al ser puesta en vertical, va a ser el lado de un cuadrado que va a tener un valor que va a estar representado por un número que va a representar de igual manera a otro perímetro de circunferencia. Entonces, lo que estoy viendo acá es una transformación de la misma figura geométrica, de este número irracional que representa a un perímetro de circunferencia, a este número irracional que representa a otro perímetro de circunferencia. Ahora, parto de la idea: si multiplico este perímetro de circunferencia por 9, me va a dar un perímetro de circunferencia cuya cuarta parte transformada de curva recta va a ser igual a la cuarta parte del cuadrado, cuya diagonal puesta en vertical va a representar el lado de un cuadrado. El cuadrado, de donde salió la diagonal, va a ser el cuadrado interior
del cuadrado correspondiente a la diagonal. Entonces, esta cuarta parte de la diagonal va a ser igual a la cuarta parte en perímetro de circunferencia, que va a tener un número que va a estar representando al perímetro cuadrado y sus cuatro lados. Si yo sumo los cuatro lados de este cuadrado, me van a dar los mismos valores, el mismo valor, que si sumo los cuatro lados, las cuatro partes correspondientes al perímetro de circunferencia. Ahora, voy a partir. ¿Por qué enfoco tanto que el valor aquí no es, que lo importante aquí es entender que no importa si no se conoce el valor del diámetro del radio? Se tiene que entender que lo que sí existe es el valor del perímetro de circunferencia. Aquí se está viendo la transformación de la figura geométrica, un punto, y el segundo, la transformación de los números. ¿Cómo se identifican los números? ¿Qué representan? Parto de la idea. 3.14159265 multiplicado por 9 es igual al perímetro de circunferencia 28.28.742.3385. Su cuarta parte, 7.06858343 va a ser igual a la cuarta parte de cuadrado, que va a estar representado por el mismo número que representa el valor del perímetro de circunferencia, porque es la suma de los cuatro lados. Su diagonal, que va a ser 9.964866, al ser puesta en vertical, va a dar forma a un cuadrado. Este cuadrado va a ser el cuadrado interior del cuadrado correspondiente a la diagonal 9.964866, que va a tener un perímetro cuadrado 39.985.946.4. Ese perímetro cuadrado va a ser igual a un perímetro de circunferencia 39.985.946.4, cuya cuarta parte va a ser 9.9664.866. El lado del cuadrado más su diagonal dividida por 10 va a dar un lado del cuadrado 0.99964.866 y una diagonal 1.141371.669. Multiplicado por 9 me va a dar el valor del cuadrado interior, cuya cuarta parte es 8.996837924, y una diagonal que va a estar dentro de ese cuadrado, que va a ser 12.73425021. La diagonal es igual al diámetro del perímetro de circunferencia. Si esta diagonal, que es igual al diámetro, divide el perímetro de circunferencia, su valor va a ser 3.14269685. Ahora, correspondiente al perímetro de circunferencia 3.14269685 multiplicado por 9 va a dar un número 2828427124. Su cuarta parte, que es 7.0710, se puede transformar de curva recta. El perímetro cuadrado sumado a sus cuatro lados va a dar el mismo valor correspondiente al perímetro de circunferencia 2828427124. Su diagonal 10, al ser puesta en vertical, va a ser igual al lado del cuadrado 40. Significa que 10 es el lado del cuadrado, sumado a los cuatro lados me va a dar 40, que va a representar también a la cuarta parte del perímetro de circunferencia 10, correspondiente al perímetro de circunferencia 40. Significa que este perímetro de circunferencia tiene cuatro lados, que sumados dan 40, cada uno teniendo un valor 10, que sumados van a dar 40, y este perímetro cuadrado tiene cuatro lados que van a estar representados por el 10, que sumados van a dar el perímetro cuadrado 40. Ahora, la diagonal correspondiente al diámetro 10 y al lado del cuadrado 10 va a dar, dividida por 10, la diagonal del lado del cuadrado 10 dividida por 10 y la diagonal correspondiente al cuadrado 14.14213 dividido por 10 multiplicada por 9 me va a dar un cuadrado interno cuyo perímetro cuadrado va a ser 36, su cuarta parte 9 y su diámetro 12.72792206. Ese diámetro, que es igual a la diagonal del cuadrado interno, al dividir al perímetro de circunferencia 40 va a dar el valor 3.14269685. Aquí voy viendo cosas importantes. Primero, que este perímetro de circunferencia se transformó en este perímetro de circunferencia 40. Este perímetro de circunferencia tiene una relación directa con la diagonal 14.14213 correspondiente al lado del cuadrado 10, que es igual a la cuarta parte del perímetro de circunferencia 40, que es 10. Y también
que si esto lo multiplico por 10 voy a tener el perímetro de circunferencia 31.14269685. Ahora, voy a seguir. El perímetro de circunferencia 3.14.380.346 multiplicado por 9 me va a dar un perímetro de circunferencia 28, 29, 4, 2, 12, 11. Ese perímetro de circunferencia va a estar representado por un perímetro cuadrado cuyo valor va a ser 28, 29, 4, 2, 12, 11. Su cuarta parte va a dar forma a la diagonal 10.0035.146, puesta en forma vertical, va a ser el lado cuadrado. Este cuadrado, como representado en la parte anterior, va a ser igual al cuadrado anterior. La cuarta parte de este cuadrado va a ser igual a la cuarta parte del perímetro de circunferencia 40, 0, 140, 58, que va a ser igual a la suma de los cuatro lados del perímetro cuadrado 40, 0, 0, 140, 58, 59. Entonces estoy viendo que si divido el lado y la diagonal correspondiente al cuadrado por 10, y esto lo multiplico por 9, me va a dar su cuarta parte 9.00316171, su diagonal va a ser 12.73239504, que va a ser igual al diámetro del perímetro de circunferencia. Si esta diagonal diámetro divide al perímetro de circunferencia, vuelvo a retornar a 3.14269685. Lo que estoy haciendo acá es dar a entender que haga lo que haga, el valor siempre es 3.14269685. Ahora, el ejercicio se trató de transformar un número racional en algo que se representara a sí mismo, en algo que represente. ¿Y qué es lo que representó este número racional? Primero, la diagonal de 10 multiplicado por 2, o sea, 28, 28, 4, 2, 7, 1, 124, cuya cuarta parte es 7.0710. Representó a un perímetro cuadrado, representó que es un número racional, representó a un perímetro cuadrado que es un número entero, 40, y representa a un perímetro de circunferencia que es un número 40. Entonces voy viendo que aquí lo que está pasando es que esta base solo trabaja con números racionales correspondientes a la diagonal de 1, 1.14236562, y números enteros y números periódicos. ¿Por qué números periódicos? Al ser dividido 10 por 3 da 3.333, al ser dividido por 3, 1.111. Esta es la base de los valores exactos, es la base 10 donde nacen todas las constantes. En esta base se generan todas las constantes que tienen que ver con los perímetros de circunferencia, las áreas de la circunferencia, los volúmenes de la esfera, los volúmenes de los cubos y las áreas de los cuadrados. Ahora, lo más importante que yo recalqué es el ejercicio, es entender la transformación, la identificación. ¿Cómo se puede identificar un perímetro de circunferencia a partir de otro perímetro de circunferencia? Este mismo perímetro de circunferencia se transformó en su propio diámetro. Diagonal 10, que es igual al lado cuadrado 10, que es igual al diámetro del perímetro de circunferencia 31.14269685. Entonces van dando cosas muy importantes. Este mismo ejercicio es como multiplicar 1 por 10. Hago todo este desarrollo y llego al diámetro 10, al lado cuadrado 10, y si multiplico 1 por 10 va a ser lo mismo. Entonces voy viendo que hay temas que van relacionándose. Lo primero que es 3.14159265, sí se sabe que es un perímetro de circunferencia, pero su diámetro es 9.964866 correspondiente a 31.14159265. Aquí está lo más interesante. Esto es lo que hay que entender. Son tres perímetros de circunferencia que dan tres números completamente irracionales distintos al ser multiplicados por 9, pero este número va a representar el mismo valor de un perímetro cuadrado. Este número va a representar el mismo valor en un perímetro cuadrado. Este número va a representar un mismo valor en un perímetro cuadrado. Aquí vamos viendo que el perímetro de circunferencia y perímetros cuadrados están representados por un mismo número. Pero aquí lo que cambia es que esta es una base imperfecta, o sea, es una base inferior a 10 partes, un número racional que es inferior a 10 partes, 9.9964866. Esa es la diagonal correspondiente al perímetro de circunferencia 3.1415. La diagonal correspondiente a este perímetro cuadrado, cuya cuarta parte es 7.0710678212, es 10.
y la diagonal correspondiente a este perímetro cuadrado, cuya cuarta parte es 7.073553029 es 10.0035146.3. ¿Qué significa? Que este perímetro de circunferencia es igual a la diagonal de 10 multiplicada por 2. Entonces voy viendo que hay relación entre perímetro cuadrado, perímetro de circunferencia y 3.14269685. Exprese que la diagonal, al ser puesta en forma vertical, va a ser igual al lado de un cuadrado, que en este caso va a ser 40, en este caso va a ser 39.985.946, que en este caso va a ser 40.140.58. Esto es un diámetro superior a 10 partes, esto es un diámetro inferior a 10 partes y este es el diámetro 10. Se va entendiendo que la diagonal puesta en forma vertical, primero es el lado al cuadrado, es el diámetro del perímetro de circunferencia y es el diámetro del perímetro de circunferencia 40. Toda esta transformación se dio a partir del perímetro de circunferencia 3.14269685. La diagonal del lado al cuadrado 10 y su diagonal 14.14236562 al ser dividido por 10 multiplicado por 9 da el lado al cuadrado 9, cuyo perímetro cuadrado es 36, su diagonal 12.7279206 es igual al diámetro del perímetro de circunferencia 40. Si es dividido el perímetro de circunferencia por este diámetro diagonal, va a dar como resultado el valor 3.14269685. ¿Qué es lo que estoy expresando? Que en estos tres ejercicios, si se repite el mismo esquema, el único número que está saliendo es 3.14269685. Entonces, el ejercicio es primero un ejercicio de transformación de los números. Un número racional 3.14269685 se transformó en el número 40. Un perímetro de circunferencia se transformó en otro perímetro de circunferencia, en un perímetro cuadrado, que es igual al cuadrado interior, correspondiente al lado del cuadrado, cuya diagonal es el cuadrado exterior, que es igual al perímetro de circunferencia. Entonces voy viendo cómo se va transformando de perímetro de circunferencia en perímetro de circunferencia, en perímetro cuadrado, para dar con un perímetro de circunferencia. Estos dos valores son importantes. Reconocer que históricamente nunca se tomó en cuenta el hecho de que perímetro de circunferencia y perímetro cuadrado están representados por un mismo número, y lo más importante, que todos estos números solo trabajan con números irracionales que tengan que ver con la diagonal de 1. Diagonal de 1 diagonal de 1. Entonces, diagonal de 1 multiplicada por 10 por 2 dividido por 9, 3.14269685. Enfoco este ejercicio como uno de los puntos fuertes del cálculo del perímetro de circunferencia, ya que es una parte. Hay 5 estructuras distintas o 5 maneras distintas de cómo calcular el perímetro de circunferencia, pero todo tiene que ver con la estructura, la posicionalidad de la geometría dentro de la geometría. Cada figura geométrica va a representar a una cantidad de figuras geométricas en transformación. Perímetro de circunferencia en perímetro de circunferencia, en perímetros cuadrados, para que es representado como un perímetro de circunferencia. Ven cómo esa transformación da con el valor exacto del perímetro de circunferencia, porque en la base 10 hay algo muy particular. Números irracionales solo trabajan con números irracionales y solo producen números periódicos, no producen números superiores a 10 partes o inferiores a 10 partes. El número pi tiene la particularidad de ser un número inferior a 10 partes porque trasciende el número irracional inferior a 10 partes. El número 3.14, 380, 1346 trasciende en otro número completamente distinto, superior a 10 partes. Pero no se queden tranquilos como si estas bases no tuvieran una aplicación. Primero, estas bases que son inferiores a 10 partes, al ser elevadas al cuadrado, trabajar con esos números irracionales elevados al cuadrado multiplicados así, solo producen un error, un valor inferior al real. Este número se puede multiplicar
con números enteros o con números enteros se puede trabajar o se pueden sumar entre sí, pero no se pueden multiplicar entre sí. Con esta base, la que está superior a 10 partes, pasa lo mismo. Al multiplicarlos entre sí producen valores superiores a los reales. Pero estos números se pueden sumar y multiplicar solo con números enteros, correspondientes al diámetro. Lo particular de estas dos bases es que se mezclan para generar números enteros. Si yo multiplico un número correspondiente a este valor con otro número correspondiente a ese valor, me va a producir o números enteros o números periódicos. O sea, a pesar de ser bases imperfectas, y aquí está lo interesante, la matemática no es exacta. La matemática tiene un lado imperfecto y tiene que ver con estas dos bases que están sobre las 10 partes o bajo las 10 partes. Esos números producen valores imperfectos y aquí está todo lo interesante. Esos valores imperfectos tienen que ser imperfectos para que la matemática sea exacta. En unos ejercicios más adelante iré dando a demostrar por qué esta matemática, que todos durante toda la historia han considerado que es una matemática exacta, yo defino que es una matemática imperfecta, pero siendo imperfecta da valores exactos. Con respecto a esta base, esta es la única base exacta, la cual genera solo constantes. Significa que en un término simple, toda la base 10 es una constante. Si yo multiplico 5 por 5, 25, entonces todo ese resultado, todo ese proceso es una constante. Todo este proceso es una constante. Entonces vais viendo generalmente que solo se toman algunas partes correspondientes a la base 10, como el 1 o como el 2, pero el resto no se toma en cuenta. La matemática es un engaño a la vista, la geometría es un engaño a la vista.